Vamos a resolver el sistema de ecuaciones usando la sustitución inversa. Observe cómo tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, pero debido a que la tercera ecuación solo tiene una incógnita, la segunda ecuación tiene dos incógnitas, y la primera ecuación tiene tres incógnitas, podemos resolver esto usando lo que se llama sustitución inversa, lo que significa que primero resolveremos la tercera ecuación para z, luego realice la sustitución de z en la segunda ecuación y resuelva para y finalmente realice la sustitución de y z en la primera ecuación y resuelva para x. Entonces, el paso es resolver 2z es igual a 4 negativos para z. Entonces, si tenemos 2z es igual a 4 negativos, para resolver por z deshacemos esta multiplicación, dividiendo ambos lados por 2. Dividiendo por 2 deshacer multiplicando por 2, o 2 divididos por 2 es igual a 1, una vez z es z. Entonces z es igual a 4 negativo dividido por 2, lo que equivale a 2 negativos. Ahora que sabemos que z es igual a 2 negativos, podemos sustituir 2 negativos por z en la segunda ecuación y luego resolver y. Entonces, usando la ecuación 3 y menos 2z es igual a 5 negativos. Nuevamente sustituiremos 2 negativos por z, por lo que tenemos 3 y menos 2 veces negativo 2 es igual a 5 negativo. Simplificando tendremos 3 y, esto será más 4 igual a 5 negativos. El siguiente paso aísla el término y restando 4 en ambos lados. Simplificando restando 4 deshacer más 4, entonces tenemos 3 y igual, negativo 5 menos negativo 4 es negativo 9. Y si necesito resolver y deshacemos esta multiplicación dividiendo ambos lados por 3. El lado izquierdo se simplifica a solo 1, y o es igual a 9 negativo dividido por 3, es igual a 3 negativos. Entonces, ahora que sabemos que y es igual a 3 negativos, podemos determinar el valor de x al sustituir 3 negativos por y 2 negativos por z en la primera ecuación. Entonces, usando la primera ecuación 2x menos 4y más 5z es igual a 0. Realizaremos las sustituciones. Entonces tenemos 2x menos 4 veces y, que es negativo 3, más 5 veces z, que es negativo 2, es igual a 0. Y ahora simplificaremos para que tengamos 2x, esto será más 12, y luego más 10 negativos, o menos 10, es igual a 0. Bien 12 menos 10 es 2, entonces tenemos 2x más 2 iguales a 0. En el siguiente paso, queremos aislar el término variable sumando o restando, por lo que restaremos 2 en ambos lados. Simplificando, restando 2 deshacer más 2, por lo que tenemos 2x es igual a 2 negativos. Entonces, 2x es igual a 2 negativos, para resolver x necesitamos deshacer esta multiplicación dividiendo ambos lados entre 2. Dividir por 2 deshacer multiplicando por 2, o 2 divididos por 2 es 1. Y una vez x es x, entonces x es igual a 2 negativos dividido por 2, lo que equivale a 1 negativo. Entonces ahora tenemos la solución al sistema de ecuaciones. Y a menudo veremos la solución a un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, escritas como un triple ordenado, que en este caso sería negativo 1, negativo 3, negativo 2. Si las variables desconocidas son si y z, el triple ordenado siempre tendrá la forma de x, y, z. Espero que hayas encontrado esto útil.